niños, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poder estar con ustedes de nuevo, aunque sea de lejos, y debemos ser muy agradecidos con el maestro Robert y la maestra Sarita por el esfuerzo y la dedicación que han hecho para mandarnos nuestras clases, y nosotros debemos seguir esforzándonos, aprender nuestros versículos y hacer nuestras actividades. Saben, tengo un poco de curiosidad y quería preguntarles si les gusta el mar. A mí me gusta, pero me da un poco de miedo. ¿Saben por qué? Porque el mar es muy grande, inmenso. Y a mí me daría mucho miedo imaginarme que un día estaría en el mar sola. A mí me da miedo, mucho miedo, porque no sé qué hay debajo de mí. ¡Qué miedo! Y, ¿saben? También me gustaría viajar en barco. ¿A ustedes también les gustaría viajar en barco? Yo, la verdad, nunca he viajado en barco, pero me gustaría hacerlo, porque he visto varios videos en los que ven algún pez grande o ya sería muy sorprendente que veas una ballena, ¿no creen? Eso, la verdad, me gustaría mucho poder ver, aunque sea un pez o un delfín, pero me gustaría mucho viajar en barco. Pero también me da miedo, ¿saben por qué? Porque imagínense que se hunda. ¿Han visto la película de Titanic? La verdad, a mí me daría mucho miedo, mucho miedo. Pero yo nunca he viajado en barco, como ya les había dicho. Pero hoy vamos a ver la historia de un hombre que viajó en barco. Su nombre es Pablo. Uy, parece que esta televisión no se ve. ¿A ustedes les gusta ver la televisión? A mí sí, pero esta no se ve. ¿Por qué será? Tal vez si aprieto algún botón o si le pego, tal vez funcione. A ver. ¡Wow! Miren, ya funcionó, sí pude. Solamente le tuve que dar unos golpecitos. Pero, ¿saben quién es ese hombre de ahí que está alzando las manos? ¿Recuerdan que les había dicho que íbamos a hablar de un hombre que viajó en barco y que se llamaba Pablo? Pues él es Pablo y él predicaba la palabra de Dios por muchos lugares. Un día Pablo viajó a Jerusalén porque quería adorar a Dios en el templo. Llegando allá, fue al templo y adoró a Dios. Cuando terminó, empezó a predicarles de Jesús, como vemos en la pantalla. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué están arrestando a Pablo? ¿Saben por qué? Porque cuando estaba predicando de Jesús, como vimos hace un momento, llegaron unos hombres malos y lo acusaron de cosas que no eran ciertas. Entonces tuvieron que arrestar a Pablo. Pero como él era romano, pidió que su juicio fuera en Roma, que fuera juzgado por el César. Entonces se lo concedieron. Pero, ¿saben cuál es el problema? Que, como vimos al principio de la historia, Pablo viajó a Jerusalén y el juicio tenía que ser en Roma.
Entonces tenían que viajar a Roma. Pero en ese entonces no había aviones ni coches, solamente lo que más usaban para viajar eran barcos. ¿Se imaginan? Entonces tenía que viajar en barco. Llegó el día en el que ya tenían que viajar. Ese día Pablo estaba preocupado, me imagino, porque el viento era fuerte y si comenzaban a viajar así, corrían peligro sus vidas y podría hundirse el barco, porque un viento fuerte es peligroso a la hora de viajar en barco. Así que Pablo decidió decirle al capitán y al oficial que era mejor esperar unos días hasta que el viento se calmara y fuera menos peligroso. ¿Y qué creen? El capitán y el oficial lo ignoraron y no le hicieron caso. Cuando subieron al barco para empezar a viajar, el viento se calmó supuestamente, así que emprendieron su viaje. Después de un poco rato, el viento se empezaba a hacer un poco brusco, pero aún así continuaron. Pasó el tiempo y el viento cada vez se hacía más y más fuerte, y llegó un momento en el que fue tan fuerte que los desvió de su rumbo y perdieron el control del barco y no pudieron darle la vuelta al barco para regresar y esperar unos días hasta que realmente fuera seguro viajar. La tormenta se hizo más y más fuerte, tan fuerte que tenían miedo de que se podrían hundir o que el barco podría chocar con alguna roca gigante y romperse en pedazos y ellos morir ahogados. Así que empezaron a echar cosas del barco al mar, como estamos viendo en la imagen. Ellos estaban tristes y tenían mucho miedo de morir ahí. Pero Pablo les dijo, si me hubieran escuchado de no subir, no estaríamos en peligro. Pero no teman, porque un ángel de Dios me dijo, Pablo, no tengas miedo, porque Dios está contigo y los protegerá. Y yo le creo a Dios y sucederá como Él dijo. Entonces, Pablo partió el pan para que comieran, porque por su miedo no habían comido nada en 2 semanas. ¿Se imaginan no comer en 2 semanas? Si por no comer un día ya nos estamos medio muriendo, ahora imagínense no comer en 2 semanas. Más tarde, comenzaron a ver una playa a lo lejos, al fin. Y con mucho cuidado trataron de llegar, porque había rocas muy grandes cerca. Y si no tenían cuidado, podrían chocar el barco. Pero aunque trataron de no chocar con aquellas rocas peligrosas, no pudieron y el barco chocó tan fuerte que el barco empezó a romperse en pedazos y hundirse poco a poco. La buena noticia es que ya estaban mucho más cerca de la playa y podían llegar nadando, así que unos comenzaron a nadar y otros tomaron pedazos del barco y lo usaron para poder llegar hasta la costa. Todos pudieron llegar a salvo a la isla. Estando ya en la isla, el gobernador del lugar les permitió quedarse y les dio un lugar donde dormir y mucha comida. Él fue muy amable con ellos. También, después de un tiempo, ellos tenían que seguir yendo a Roma, pero ya no tenían barco. Pero el gobernador, como era tan amable, les dio un barco nuevo y les dio comida para todo el viaje. Finalmente pudieron llegar a Roma, pero Pablo seguía arrestado y aún no sabían cuándo fuera a ser su juicio, así que tuvieron que arrestarlo en una casa en Roma. Como podemos ver, solamente tenía pues encadenados sus pies y sus manos, ¿no? Así que él aprovechó todo ese tiempo que estuvo encerrado para escribir cartas, que ahora son libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y en ese tiempo la gente podía visitarlo, así que él, cuando lo visitaban, predicaba. Sucedió como el ángel de Dios le dijo a Pablo. Dios estuvo con ellos en todo momento y los protegió. Les permitió llegar a la isla a salvo y no les pasó nada. Aunque el barco se destruyó, ellos pudieron llegar a la isla sanos y salvos. Ellos debieron de haber tenido mucho miedo.
miedo a que podían morir ahogados porque el barco se podía hundir, y miedo a morir de hambre, a que no pudieran llegar a tiempo a ninguna isla y que la comida se les acabara. Pero como vimos en la historia, tuvieron que tirar el trigo al mar porque tenían miedo de hundirse. Pero eso no pasó, ellos pudieron llegar a salvo a la isla porque Dios estuvo con ellos en todo momento y no permitió que les pasara nada. Y aunque fue un momento difícil para Pablo y para todos los demás, Dios estuvo con ellos y pudieron llegar a la isla a salvo, todos sanos y salvos. Y aunque perdieron muchas cosas y bueno, todas sus cosas porque estaban en el barco y no pudieron llegar con nada a la isla, los de la isla fueron muy amables con ellos y les permitieron quedarse y les dieron alimento y dónde dormir. Pablo confió en lo que le dijo el ángel, que Dios estaba con él. Y fue un momento muy difícil, él debió de haber tenido mucho miedo. Pero el mismo Dios que estuvo con Pablo también está con nosotros. Él está con nosotros no solamente en momentos felices, en los que estamos contentos y nada nos preocupa, pero también está con nosotros en momentos que nos causan miedo o temor de algo. Tal vez nos sentimos tristes en este momento porque tal vez alguno de nuestros papás no tiene trabajo por toda la situación que se está viviendo ahora, por el miedo de salir, por todo lo que hemos oído en las noticias o que nuestros papás nos han dicho. O tal vez alguno de nuestros familiares ya está enfermo, pero sabemos y confiamos en que Dios está con nosotros en todo momento, tanto en situaciones buenas, tanto en situaciones tristes y tiempos difíciles. Y debemos confiar mucho en que Dios estará con nosotros en tiempos y momentos difíciles. Es momento de aprendernos el versículo. El día de hoy nos vamos a aprender un versículo muy fácil, es Nahum 1:7 y dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Yo espero que ya tengan su Biblia lista para poder aprendernos el versículo y lo vamos a dividir en 3 partes. Primero nos vamos a aprender Jehová es bueno, Jehová es bueno. Después fortaleza en el día de la angustia y finalmente y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Vamos a repetir la cita, el versículo y la cita nuevamente. Entonces es Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Entonces primero es Jehová es bueno, acuérdense, Jehová es bueno. Después fortaleza en el día de la angustia, porque Dios siempre va a ser nuestro refugio cuando tengamos miedo. Entonces Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Una vez más, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Bueno, yo creo que ya se lo aprendieron, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver si realmente ya se lo aprendieron. Van a tener que completar las palabras que faltan. Entonces, Jehová es, ¿qué palabra falta? Y después fortaleza en el día de la palabra que falta. Y conoce a los que en él. Y finalmente la cita, Nahum 1. Y falta ahí un numerito. Ese va a ser nuestro versículo el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a elaborar este pequeño barco con motivo de la clase que tuvimos hace un momento. Así va a quedar nuestro barquito. Yo no pude conseguir impresión a color, pero si ustedes pueden imprimir la plantilla a color, pues se va a ver todavía más bonito. Pues ya vamos a tener aquí nuestra plantilla.
Vamos a necesitar un panqué, el que más les guste, un palito de banderilla o un palito simplemente para poder encajar nuestro barquito, nuestras banderitas al panqué, tijeras y pues pegamento. Entonces vamos a empezar por recortar todas las plantillas, vamos a recortar estas banderitas así a lo largo y vamos a tener todo bien recortado para poder empezar a pegar. Ya que tenemos nuestra plantilla recortada, vamos a unir estos dos de esta manera y vamos a pegar. Ya que lo tenemos pegado, vamos a agarrar nuestras palomitas y vamos a pegar una de un lado y la otra del lado contrario. Ahora vamos a tomar nuestras banderitas y aquí en la mitad, 1, 2, 3, 4, en la línea blanca vamos a hacer 2 hoyitos, uno arriba y uno abajo, y de igual forma en esta bandera más grande, 1, 2, 3, 4 y un hoyito aquí y el otro arriba. Entonces vamos a hacer los hoyitos y los vamos a meter en nuestro palito. Ya que tenemos nuestras dos banderas, con esta que nos queda, lo vamos a pegar en la punta. Bueno, ahora vamos a meter nuestro panquecito y ya por último encajamos nuestra banderita. Bueno, pequeños, nos despedimos y nos alegramos mucho de poder estar con ustedes otra vez, aunque sea a lo lejos, pero esperamos y les queremos pedir que sigan enviando sus fotos o sus videos por WhatsApp. Díganles a sus mamis o a sus papis que les tomen una foto o un video diciendo el versículo o mostrando la actividad o diciendo lo que más les gustó de la clase o qué quisieran volver a hacer, para nosotras seguir esforzándonos para que las clases les sean de bendición y que les gusten mucho. Y eso es todo por el día de hoy y esperamos que disfruten mucho el lunes y que sigan enviando, como ya dijimos, sus actividades y que se cuiden mucho. Como saben, tenemos que quedarnos en nuestras casas y cuidar nuestra salud. Así que cuídense mucho, los extrañamos y los queremos mucho. Bye.